Schon zu viel. Años 2 veces. Da gibt es noch... Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Eva Rey, hoy en el lugar de Andrea Bernal, y esto es Zoom a la noticia, y nuestro lente lo vamos a enfocar hoy en Argentina. Los hechos. Tras un histórico debate, el Senado de la Nación Suramericana rechazaba la despenalización del aborto. El tema, que ha generado masivas movilizaciones en varias ciudades del país, no va a volver a ser debatido sino hasta el próximo año. Entendamos que estos son debates que comienzan y que van a continuar, ¿no? Queda claro que estos debates se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos madurando en libertad. El debate sin duda está abierto en el país. Frente a este panorama, ¿se debe o no se debe legalizar el aborto? ¿Qué mensaje envía el Congreso argentino a quienes impulsaban esta iniciativa? ¿Está el país dando un paso atrás frente a este tipo de temas, como argumentan quienes rechazan la decisión del Senado? ¿O por el contrario, el proyecto busca preservar la vida? ¿Qué alternativas brinda el gobierno frente a este tipo de procesos que aumentan de manera clandestina y ponen en riesgo la vida de miles de mujeres? Hoy lo discutimos con este tema. Comenzamos. Bienvenidos. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Me voy muy decepcionada y muy dolida de saber que nos gobierna gente que no sabe entender lo que quiere el pueblo. Fueron varios meses de un fuerte debate social, político y mediático. La legalización del aborto en Argentina movilizó a miles de personas quienes mostraron su postura a favor y en contra de la iniciativa que tuvo su capítulo final este 9 de agosto. Durante 16 horas, legisladores del Senado argentino debatían intensamente la aprobación o no de esta ley. El proyecto, que ya había logrado el aval de la Cámara Baja en el mes de junio, recibió en esta oportunidad un duro revés, pues el no se impuso sobre quienes respaldaban la iniciativa que tenía por objetivo garantizar la posibilidad de abortar hasta la semana 14 de gestación de manera legal y gratuita. La cerrada votación se definió de la siguiente manera, ya lo van a ver. De los 72 legisladores que integran la Cámara Alta, 38 votaron en contra de la legalización del aborto, 31 sufragaron a favor. 2 legisladores se abstuvieron y un senador estuvo ausente durante esta histórica sesión. Este proyecto de ley no se va a poder volver a plantear en el Congreso hasta el año 2019. Sin embargo, la propuesta no va a quedar en el limbo. El Gobierno ha anunciado ya que va a incluir la despenalización del aborto en la reforma del Código Penal. Esta iniciativa no contempla la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y mantiene el aborto como delito, pero establece que la mujer que se practique un aborto podría quedar exenta de la pena que en Argentina castiga entre 1 o 4 años de prisión. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha asegurado que el problema no se va a resolver con la aprobación o no de una ley. Ha advertido que la problemática es de fondo y ha señalado que su gobierno va a trabajar en el objetivo de brindar garantías y alternativas a las mujeres de su país. Escuchen. Tenemos más de 100.000 chicos que nacen de embarazos adolescentes, no deseados. Y este es un tema para mí central y lo estoy llevando adelante en la agenda de trabajo de todos los días, porque queremos que estas chicas tengan la posibilidad de elegir, de planificar su vida. No queremos que ellas hasta encima crean en algunos casos que su vida de desarrollo es tener un chico cuando todavía no están en condiciones o no saben lo que significa eso. Pues para debatir este tema voy a saludar en Buenos Aires a Victoria Santos. Ella es abogada especializada en Derecho Penal y Derecho Internacional Público. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por estar acá, por haberme invitado al programa. Voy a saludar también a Mario Machitelli, él es dirigente del Partido Socialista Auténtico, presidente del Instituto Argentino de Propuestas. Gracias por estar con nosotros también, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y saludo también el Centro Internacional de NTN24 a Fabián Sanabria, él es doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Muy buenas noches también para usted. Buenas noches, Eva, gracias por la invitación.
Bueno, vamos a empezar, si les parece, con las damas primero. Victoria, sí quería preguntarte si ese no, fuera de que fuera o no un revés para la sociedad argentina, ¿era un no esperado, teniendo en cuenta que las movilizaciones fueron durante meses? Se veía a la gente enardecida, pues obviamente en contra, pero también a favor del aborto y sobre todo porque la Cámara Baja lo había aprobado. ¿Se esperaba esa victoria? Exactamente, era un no bastante esperado, no solamente porque la sociedad argentina, esa multitud tan silenciosa que venía manifestándose de forma en las redes sociales, de forma pacífica, esperaba este no, y incluso luchamos muchísimo, pero estábamos muy dentro de todos seguros porque el marco jurídico argentino nos amparaba desde la Constitución Nacional hasta los tratados internacionales de la reforma de 1994, donde se han incluido justamente para preservar la vida y para darle los derechos humanos a quienes corresponden, que es al ciudadano, a la persona de bien, que lo único que quiere es poder vivir en paz y en un marco, en un Estado de Derecho. Mario, ¿era tan cantada esa victoria? Sí, porque la Cámara de Senadores es una Cámara muy conservadora que se mantiene realmente alejada del tiempo histórico que le ha tocado vivir, que no ha contemplado qué es lo que ocurre en la realidad y que desde una presencia religiosa muy importante, porque la Iglesia jugó un papel muy fuerte en este sentido, intentó imponerle al conjunto de la sociedad, que no necesariamente es religioso, que no necesariamente es católica, un punto de vista. Y realmente ese punto de vista es absolutamente respetable, pero no puede el Estado asumir el punto de vista de un sector particular de la sociedad, ignorando, por un lado, otros criterios, otras formas de ver la vida, y, por otro lado, la realidad. La realidad en la Argentina nos dice que el aborto existe, que en términos generales podríamos decir que es ilegal y clandestino, pero que está consentido, tanto sea por las autoridades como por la sociedad, de manera que se practica el aborto ilegal en distintos niveles. Y esto es parte del gravísimo problema que tenemos. El problema es que cuando una mujer pertenece a la clase alta o medio... Sí. Perdóname, es que vamos primero, porque obviamente todo lo que estás diciendo, yo sí quiero hablar del tema de la religión, quiero hablar precisamente de lo conservador que es esa Cámara Alta y de lo que supone al final esos abortos ilegales, pero vamos paso por paso para hablar con todos los invitados y así podemos tomar los temas, los diferentes temas puntualmente. Fabián, sí quería preguntarte, recogiendo lo que estaba diciendo Mario, que esa Cámara Alta sí era una victoria cantada porque es una Cámara compuesta por una mayoría muy conservadora. ¿Choca eso en pleno siglo XXI y teniendo en cuenta que ya hay muchos medios que están diciendo que Argentina queda así anclada a 1921? Estamos en 2018. Sí, desafortunadamente lo que revela el debate es una necesaria separación que debe darse entre la Iglesia y el Estado, pero hay que decir que este sector tan conservador de senadores también contó con la movilización de los obispos y de las iglesias evangélicas. Entonces aquí primó evidentemente la concepción cristiana sobre el bien común. Y justamente el gran debate que las sociedades contemporáneas han adelantado sobre la laicidad es que no puede primar una creencia religiosa sobre el bien de todos y de todas. Indudablemente el aborto es un horror. Ninguna mujer quiere abortar, pero la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad ante la cantidad de abortos clandestinos que se practican en Argentina y en muchísimos otros países del subcontinente. Lo interesante es que el tema ya no es tabú y por octava vez, seguro en octubre del 2019, vuelven a presentar el proyecto de ley y de la despenalización a la legalización habrá solo un paso. Bueno, esto es el comienzo del debate con nuestros invitados, pero ustedes en sus casas los vamos a invitar también a que respondan en las cuentas que aparecen en la pantalla a la siguiente pregunta. ¿Cree que debe despenalizarse el aborto en Argentina? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomAborto. Bueno, pues vuelvo con nuestros invitados. Victoria, sí quería preguntarte, tanto lo que están diciendo Mario como Fabián, es que la religión ha tenido que ver, mucho que ver en todo esto. ¿Es normal que la Iglesia tenga tanto poder en un país donde... No. Dime, Victoria, dime.
Discúlpame, no, para nada estoy de acuerdo porque en realidad la mayoría de los ciudadanos que se movilizaron no fueron por la religión, más allá de que la última marcha haya sido convocada por el grupo evangélico. El resto fuimos todos ciudadanos que estemos a favor de la religión que estemos. Esto a nosotros nos toca desde el punto de vista de que para nosotros no hay solo el derecho a la mujer, sino que está el derecho al hombre a ser papá y a un niño a poder nacer. Fundamentalmente nosotros, por lo menos yo lo basé desde el punto de vista del derecho, como jurista que soy. El derecho a la vida es un derecho que está contemplado mucho antes que el cristianismo, con Sófocles, con Heráclito y con Cicerón, incluso en lo que es de la República. Por lo tanto, el derecho fundamental a la vida es un derecho que no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Por el contrario, es un derecho que atiene al ser humano, que una vez que el ser humano, digamos, empieza su vida, en la mayoría de los casos incluso ya está, es poco creíble decir que no es desde la concepción, porque en realidad uno empieza, o la vida nace en la fecundación del óvulo con el espermatozoide. Esa es la realidad y no lo podemos negar. En el momento en que nosotros le estamos dando el derecho a una mujer de poder terminar con la vida de una persona que está en desarrollo, estamos en una fina línea de lo que realmente tiene que ver con la deslegitimación de la pena, de la desvalorización del derecho a la vida, de la vida misma, y es realmente problemático. Nosotros hemos recibido el apoyo de la mayoría de los estados y de los países de Latinoamérica. Me han llegado miles de mensajes de Venezuela, miles de mensajes de México, de Perú. Incluso en Perú nos están pidiendo, por favor, que nosotros nos levantemos, y nos pedían que demos el ejemplo porque también querían entrar en su país. En Nicaragua también, sí, donde es un tema, bueno, están pasando por una situación muy complicada, pero más allá de eso, de todos los estados, incluso hasta en Paraguay, nos han pedido, por favor, que demos batalla, que luchemos por el derecho a la vida y que demos el ejemplo de Latinoamérica para todo el mundo, porque en Estados Unidos también está intentando penalizarse, o por lo menos que la vida empiece a tomar valor desde la concepción. Mario, no sé si estés de acuerdo, evidentemente son, me imagino, muchos los mensajes que llegan hacia Argentina pidiendo a la gente que los que no están a favor del aborto, efectivamente, que se votara en contra. Pero me imagino que también habrá habido mensajes de todo lo contrario. Efectivamente, creo yo que la opinión hoy mayoritaria en la Argentina se vuelca a favor de la legalización de la interrupción voluntaria por parte de la mujer de su embarazo. Al margen de eso, creo que más allá de que hablen de Cicerón o de la edad antigua, ninguna mujer, cuando está decidida a interrumpir su embarazo, reflexiona sobre el pensamiento antiguo. Sabe que está en una situación de angustia, en una situación psicológica que no quiere continuar con su embarazo, a veces con problemas familiares, habitacionales, sociales, económicos, de edad en muchos casos, y la decisión, lógicamente, que es íntima de la mujer, y yo entiendo que es una situación difícil y dolorosa, pero nadie puede interferir en ese vínculo que tiene la mujer con sus propias entrañas. Entonces, lo que ocurre en la práctica es que se produce ese aborto, que ese aborto está consentido, como le dije anteriormente, y en muchos casos se hace de manera... No está consentido. No, discúlpame, pero no está consentido. Sí, está consentido en la sociedad no está argentina consentido. El aborto en Argentina, el aborto en Argentina, discúlpeme, el aborto en Argentina es un delito. O sea, se encuentra en el artículo 85 hasta el artículo 87 inclusive, donde el aborto es un delito exactamente igual que el robo, que el narcotráfico y que el homicidio. Bueno, yo te quiero decir que vos vivís afuera de la realidad. Vos vivís afuera de la realidad. En la realidad eso no ocurre. Entonces, eso es como decir que porque figura en una ley, luego la realidad responde a la ley. La realidad responde a otros principios. El problema es que hay un cierto por otro grupo lado, de personas. perdóname porque vos, el problema es que hay un cierto grupo de personas. Yo te voy a decir que la vida empieza antes de la propia estamos fecundación. En un debate. Sí, efectivamente, la vida empieza antes de la propia fecundación. Los espermatozoides tienen que estar vivos y son vida. Y también el óvulo tiene que estar vivo y ser vida.
Entonces, la vida es anterior incluso a la fecundación. Y luego se inicia un desarrollo y eso es motivo de discusión. Lógicamente que quienes opinan que a partir de ese momento, o si que se quiere del día anterior, ya se inició un proceso biológico que no hay que interrumpir, lógicamente que tienen todo el derecho del mundo a seguir con el embarazo porque el derecho a la vida en la Argentina está garantizado. Pero aquí de lo que se trata es de resolver un problema práctico, que es el de las mujeres jóvenes que no quieren seguir con su embarazo y que hasta ahora no conozco ningún caso, no conozco ningún caso de una chica o de una mujer que en el marco de la clandestinidad haya cambiado de opinión. En cambio, si es legal, es probable que nosotros podamos darle al tratamiento de un embarazo no deseado. La palabra clandestinidad, la palabra clandestinidad viene de un discurso y de un relato. No tiene, la clandestinidad es lógica en el delito. Cualquier delito se hace de forma clandestina. No, ya no se considera un delito y por eso el presidente de la Nación... El presidente de la Nación... Pero ¿en qué momento no se considera si en el Código Penal dice que es un delito? Pero el Código Penal quedó atrasado en el tiempo, es decir, pertenece a una época que ya no tiene que ver con la sociedad argentina. Disculpen, Y por eso la Cámara de Diputados, porque si no vos tendrías que decir que pero la Cámara entonces, de Diputados... pero ¿desde cuándo existe el robo? La mayoría... No, pero disculpe, ¿desde cuándo existe el robo? Bueno, no ¿Desde cuándo existe el robo? Entonces legalicémoslo, porque también está en la sociedad argentina. Ese es otro debate, si querés lo discutimos en otro momento. Es más, yo quiero meter un poquito la cucharada, porque les estaba escuchando hablar, y es más, Fabián también en su momento cuando habló, se tocó el tema de que efectivamente sí hay abortos en Argentina. Yo les tengo cifras para ilustrar también a nuestros televidentes, y es que el aborto está penalizado en Argentina, lo estábamos diciendo, salvo en los supuestos de riesgo para la salud de la madre y en caso de violación. Pero esa penalización no evita que se practiquen, y lo estaban diciendo, miles de abortos clandestinos. Y las cifras, por lo menos para mí, son alarmantes. De acuerdo, y lo están viendo a números oficiales del Ministerio de Salud en el país, se realizan entre 370.000 y 520.000 al año. De ellos, un poco más de 40 cada hora y cerca de 50.000 mujeres deben ser hospitalizadas al año por complicaciones en las operaciones clandestinas. Solo en el año 2016, 43 mujeres perdieron la vida como consecuencia de este tipo de prácticas. Fabián, ¿cifras escandalosas, cifras normales? ¿Son cifras que se pueden esperar? No, son una realidad. Dame un segundo, Victoria, para que podamos hablar todos, ya voy contigo. Perdóname un segundo, Fabián. Son una realidad las cifras, y esas cifras también más o menos se multiplican geométricamente a lo largo y ancho de América Latina. Justamente como sociólogo hemos hecho unos análisis en la Universidad Nacional de Colombia justamente de la cantidad de abortos clandestinos que se practican en nuestros países, y no hay que olvidar que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Hay una profunda hipocresía en quienes perfectamente nadie les está diciendo que aborten. Una ley de interrupción voluntaria del embarazo no es una ley para que todo el mundo aborte, no. Las personas buenas, bellas, rectas, justas, que creen desde Cicerón, perfectamente no aborten. Pero el Estado está para garantizar a aquellas mujeres que se equivocaron y que con mucho dolor tienen que vivir esta experiencia, que lo puedan hacer libre y gratuitamente. Y esto va a triunfar en el 2009. Por ahora el presidente de la Nación Argentina ha anunciado la despenalización, y efectivamente el Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley en donde la cárcel entre 1 y 4 años que se le da además como castigo a estas mujeres que evidentemente se someten a un aborto clandestino, pues se suprima. Entonces, repito, de la despenalización a la legalización habrá un paso, y así nuestras sociedades evolucionarán. Y obviamente quienes quieran seguir siendo puras, bellas, rectas, justas, casi que del Opus Dei, magnífico, que Dios las bendiga, pero que permitan que el Estado las proteja a todas y a todos. Victoria, que te veo que tienes ganas. No soy no soy del Opus Dei, no soy ni religiosa, ni digna, ni demás. Lo que uno tiene que tener y entender es que, digamos, uno
se conduce en la vida respecto a lo que también en el estado en donde uno vive, en un estado de derecho, donde existe la ley y la ley tiene que ser respetada. Entonces la despenalización no se va a dar en Argentina, desde ya se los planteo y se los digo, porque la sociedad argentina está en contra. La sociedad argentina, que es justamente, usted dice la mayoría, pero la mayoría es la que está en contra de la despenalización del aborto. Porque el aborto se considera un delito, y es un delito. Hoy el periódico... Justamente en el título, está en el título del Código Penal, que es un delito contra la vida. No es casual, no es un delito que está contra la dignidad, contra la libertad, es un delito que está contra la vida. Y es justamente porque hay un bien jurídico protegido, y el bien jurídico protegido es el derecho a la vida. Porque en todo caso, si dice que el Estado tiene que contemplar que la mujer pueda ir a abortar legalmente y de forma gratuita, también tiene que contemplar y garantizar el derecho a la vida y el derecho de nacer a una persona que está en desarrollo. Y en este caso es la persona por nacer. Y nosotros en la legislación no solo tenemos el amparo de la Constitución Nacional y de la ratificación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como la Convención de los Derechos del Niño, donde la Argentina declara y manifiesta de forma expresa, ¿sí?, que considera a un ser humano desde la concepción hasta los 18 años. Algo que no era ni siquiera necesario. Lo hizo justamente para garantizar el derecho a la vida de la persona por nacer. Bueno, y en el Código Civil, sí, Victoria, que se redactó y que se... Victoria, dame un segundito, para que vayamos... Se redactó y que se trabajó hace poco tiempo. Sí. Sí, no, decía que para que podamos hablar todos un poquito, y además es que tenemos ya opiniones de nuestros televidentes y quería hacer un pequeño inciso porque veo que tema candente siempre el tema del aborto y sobre todo después de lo que ha pasado en Argentina. A ustedes les estamos preguntando si creen que deben despenalizar el aborto en ese país, en Argentina. Lo están haciendo ya bajo el hashtag #Fumaborto. Tenemos algunas de sus opiniones. Sonia dice: la mujer es dueña de su cuerpo y por ello es libre de tomar cualquier decisión sobre él sin algún tipo de castigo. Apoyo el aborto. Esteban dice: creo que eso sería un homicidio. Desde el momento de gestación cuenta como una vida más. Miguel dice: sería una decisión progresista para Argentina, es un método para evitar los abortos ilegales. Se debe despenalizar el aborto ya. Gracias por seguir con nosotros aquí en Zuma la Noticia, debatiendo uno de los temas que ha sido noticia en Argentina y que le ha dado la vuelta a toda Latinoamérica y al mundo, y es pues que en la Cámara Alta finalmente le ponía el freno a esa posibilidad de legalizar el aborto. Yo quería volver con Mario para preguntarle algo que estaba diciendo Fabián, y es que él cree, bueno, que en el 2019 vuelve a abrirse el debate, hay la posibilidad de que se apruebe. ¿Tú crees que después de esas palabras de Mauricio Macri, que vamos a escuchar en unos segundos, donde él dice que esto no acaba aquí y que se va a despenalizar por lo menos el aborto y que eso ya es un paso hacia adelante, el 2019 puede haber una puerta abierta para que se legalice? Pienso yo que en el 2019 es probable que se avance en la despenalización, y probablemente en el 2020, con una nueva composición de las cámaras, tengamos la legalización de esta posibilidad que hace a la libertad de la mujer. Es un derecho de las mujeres. Quiero decir que además, dos cositas. Primero, que en la Argentina los mismos sectores son los que se opusieron a la ley del divorcio vincular hace algunos años, diciendo que el casamiento y el matrimonio era a perpetuidad, de manera que, aunque en la realidad la gente se separaba, se mantenía la hipocresía de que todos seguía como en un mundo feliz. Después hubo otros casos, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, donde también se dijeron barbaridades de todo tipo, y los mismos sectores se opusieron. Son los mismos que se oponen hoy. Lo que ocurre es que hoy hay una marea verde de chicas jóvenes, de mujeres jóvenes, que entienden que efectivamente, como dijo una de las oyentes, son dueñas de su cuerpo, son soberanas y no aceptan que la imposición machista por parte de la sociedad les diga qué hacer con su vida, les diga que tienen que tener un hijo porque han quedado embarazadas, aunque ellas no lo quieran, y que ese hijo supuestamente le pertenecería a otro, no a ella. Esto se está terminando en la Argentina y esa ola verde es imparable, de manera que esta lucha, que es una lucha que se ha desarrollado, las movilizaciones mismas lo han demostrado, que han cuadruplicado la movilización de gente
de los pañuelos verdes frente a los pañuelos celestes, pero dejando esto de lado, creo que además prácticamente la totalidad de diputados y senadores de la Nación coincidieron en no darle el carácter delictivo al hecho de la interrupción del embarazo. Y esto prácticamente fue unánime, incluso en aquellos diputados y senadores que votaron en contra del proyecto. Ocurre que si fuera un delito y hubiera realmente una persecución frente al número de abortos que se producen en la Argentina, imagínense la cantidad de mujeres detenidas, encarceladas que habría en nuestro país. Y eso efectivamente no ocurre en la realidad. Por eso yo decía que está consentido e hipócritamente mantenemos una ley antigua que realmente lleva básicamente a las mujeres más pobres a hacerse intervenciones en las cuales corre riesgo su vida. Y este es el problema. Nosotros estamos por la vida y queremos salvar a muchas mujeres que, en definitiva, en el intento de interrumpir su embarazo por una situación... Perdón, pero con un aborto no salva absolutamente a nadie porque no tiene ni idea lo que significa pasar por un aborto. Ni idea tiene lo que significa pasar por un aborto. Yo pasé por un legrado y hoy cuento los años que mi hijo tendría. No, bueno, usted no tiene ni idea lo que es pasar por un aborto. Discúlpeme, pero no salva absolutamente a nadie. Pero no es una decisión, no es una las mujeres que pasan por un aborto tienen 3 veces, no, tienen 6 veces más, perdón, no 3, 6 veces más posibilidades de intento de suicidio. Victoria, no, espérame un segundito, Mario, porque yo ahí sí como mujer sí quería aportar mi punto de vista también, aunque soy yo la que está moderando. Pero sí preguntarle a Victoria, hablabas de esa experiencia en la que tú has vivido un legrado y cómo eso te ha afectado a lo largo del tiempo. Pero la cosa no está en poder decidir efectivamente, a pesar de las consecuencias y de las secuelas que le quede a una mujer, no es obligación. El que se apruebe esa ley no significa que entonces yo ahora por obligación tengo que practicarme un aborto, sino que puedo escoger. ¿No tiene la mujer derecho a escoger si sigue adelante, como hiciste tú en su día? Tú decidiste que no. Exactamente. No, Victoria, el tema es que no viene por ese lado, sino por nosotros la cantidad de denuncias de asociaciones ilícitas donde pretenden hacer ejercicio ilegal de la medicina, donde llaman a la mujer embarazada en condiciones que cuando uno está embarazada está vulnerable, tiene incertidumbre, tiene dudas y incluso lo hacen de forma como si fuese legal, porque lo hacen de forma legal. Por eso ya esta semana nosotros presentamos 5 denuncias de 5 asociaciones ilícitas donde instigan a la mujer al aborto, a que pierda a su hijo, a que termine realmente desde una situación que realmente terminás destrozada. Prácticamente te vacían, porque esa es la verdad, uno siente que te vacían y que prácticamente ya estás muerta en vida. Entonces, no estamos hablando de algo como un derecho, porque ese no puede ser. Un derecho es algo que te hace, que te concibe, que te da felicidad, que te da algo más. Esto te quita. Esto realmente te quita. Ese es el problema. Y después, incluso en la Argentina ha entrado el tema del aborto por el tema de los medios, donde las actrices y los actores ¿sí? Han tomado esto como si fuese una campaña donde se vende shampoo. Y eso es lo preocupante, el tema de la responsabilidad del influencer, donde tenés 5 millones de personas y te pones un pañuelo y salís a decir que estás a favor del aborto cuando no sabes ni lo que estás diciendo. No puedo concebir encontrar nenas de 8 años diciendo que están a favor del aborto cuando no tienen ni idea lo que es, porque esto se impuso como una moda. Lamentablemente en toda Latinoamérica, y hablo con muchísima gente incluso también de España, donde ellos esto ya lo vivieron hace 15 años y donde justamente hoy esta ideología de género, porque esto no es solamente el tema del aborto, esta es la punta de la ideología de género, donde se empieza a hablar de forma porque no tenemos sexo, porque somos inclusivos. No, 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 la mujer es la mujer, el hombre es el hombre y el niño es el niño. Y cada uno tiene sus diferencias y nosotros lo que estamos abogando es justamente por eso. No solamente el tema, parar el tema del aborto, porque no se va a despenalizar, porque la sociedad argentina no lo considera. Mario, te escuchaba decir no. No, mire, yo Fabián, perdón. Yo quiero intervenir porque el tiempo no puede ser a geometría variable en favor de doña Victoria. Doña Victoria tiene sus razones, tiene todos sus derechos. A usted nadie la obliga a que aborte. Es para proteger a las mujeres que de manera clandestina, con ese sufrimiento que usted misma describe, no les ocurra y el Estado las proteja. Ahora bien, hay que tener en cuenta, perdónenme, usted ya habló bastante, yo le suplico
suplico que escuche. Yo le suplico que escuche, nosotros la escuchamos. Hoy, sí, lo estoy el diario Le Monde, no, el tema es que una mujer no... el diario Le Monde tiene una editorial en donde presenta perfectamente la situación de América Latina y de Argentina y muestra cómo desde el 2005 asociaciones de 500 clases se unieron para que esta clandestinidad acabe con ese flagelo que vive el país austral. Y en ese sentido es muy importante que en una próxima legislatura esto se dé, pero acabar con la hipocresía, porque el debate mismo que usted lleva hasta Cicerón, de que la vida empieza en la concepción, la vida también está en el semen. Imagínese usted una ley en donde se encarcele a los hombres porque se masturban y porque botan mucha vida que está en el semen y que está evidentemente en los millones de espermatozoides. Su concepción es absolutamente fundamentalista. Su concepción fundamentalista tiene que dejarla para usted. Esa concepción es una creencia religiosa disfrazada de derecho canónico. No la disfrace de derecho canónico y permita que otras millones de mujeres que se han manifestado con sus pañuelos verdes en Argentina puedan ser protegidas por el Estado. Y no solamente en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en toda América Latina. Desde hace décadas en Francia, una gran mujer llamada Simone Veil puso una ley que permitió la interrupción voluntaria del aborto en el gobierno de Valéry Giscard d'Estaing, un presidente absolutamente recalcitrante y conservador. Y él dijo, aunque yo soy católico y conservador, el Estado no puede tener una concepción exclusivamente católica, sino que tiene que proteger a todas las mujeres. Su concepción de derecho canónico está disfrazada de libertad pública. Permita que las millones de mujeres de Argentina y de América Latina sean protegidas sus vidas por el Estado y no permita que millones de niños no deseados vengan a este mundo. Sí. Es un crimen traer niños que usted no desea, que no puede mantener a este mundo. Eso es más criminal y es un atentado mayor contra la vida que a las 14 semanas por eso tenemos que trabajar voluntariamente un embarazo. Trabajar con políticas públicas de prevención. Precisamente iba con eso, porque mira, Victoria, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, quería, ya aprovechando que tú estabas diciendo de las políticas de salud, se ha referido a esa decisión del Senado sobre la legalización del aborto y el mandatario ha anunciado que su gobierno va a reforzar la entrega de anticonceptivos gratuitos y ha afirmado que el país necesita más diálogo y educación. Esto era lo que decía Mauricio Macri. Y necesitamos también, dentro de lo que ya distribuimos como métodos anticonceptivos, introducir métodos anticonceptivos de larga duración que se demuestran mucho más efectivos en todos estos temas. Y todos tenemos que entender que somos millones y que nunca vamos a pensar todos igual sobre todos los temas. Y que lo importante es que entendamos que tenemos que escucharnos, respetarnos, tratar de expandir lo que pensamos muchas veces y cambiar de posición, que hubo muchos casos así, y otros ratificar sus convicciones, pero respetando al otro. Mario, ¿es suficiente lo que dice Mauricio Macri? Bueno, aquí queda claro que nosotros tenemos que educar para tener una sexualidad plena y preferiblemente evitar el embarazo. Tenemos que tener métodos anticonceptivos, tenemos que difundir para que se sepa, pero eso no quita que aunque se redujera el número de embarazos no deseados, estos ocurrieran igual. De manera que aunque todo eso está bien y nosotros lo acompañamos, también debemos decir que se da en un contexto histórico, económico, social, donde 1/3 de la población argentina está hundido en la pobreza. Yo me conmovía cuando veía a los senadores muy preocupados por un óvulo fecundado por un espermatozoide de 1 semana o 2 semanas, pero realmente son indiferentes a 1 de cada 10 niños que en la Argentina pasa hambre. Y de cada 10 niños en la Argentina, 5 son pobres. Entonces, nosotros tenemos que traer niños a la vida para que tengan una vida digna, plena, que sean amados, que sean deseados, que sean queridos, que sean contenidos, que tengan un futuro, que tengan realmente las mejores posibilidades.
Y para eso la mujer tiene que tener la libertad de elegir el momento en el que quiere ser madre. Y tiene que observar que todas las condiciones o las mejores condiciones de existencia le permitan desarrollar la vida de ella, de su familia, de sus hijos. Entonces, esto que dice Victoria me parece tan coactivo respecto de la libertad de las otras personas, que perderían inmediatamente el derecho a decidir sobre su destino, sobre cuándo tener sus hijos, cómo educarlos, que me parece que realmente eso está atrasado, y me parece que la sociedad va en otro sentido, de manera que lo que dice el presidente es correcto, y creo que hay que seguir empujando esta lucha, que no se perdió porque Menem haya votado por el no, después de haber acompañado a su mujer, porque lo dijo Zulema Yoma, hacerse un aborto. Es decir, el nivel de hipocresía con el que votaron algunos senadores es realmente repugnante, vamos a decir las cosas como son. La lucha va a seguir y se va a triunfar. ¿Por qué? Porque es razonable, porque es lo que viene, porque la mujer quiere igualdad de condiciones frente al hombre y porque es el tiempo de las mujeres en la Argentina. Bueno, vamos a ver cuál es la situación legal del aborto en el continente americano. Ahí lo van a ver en sus pantallas. Con la decisión del Senado argentino, el país continúa integrando la lista de naciones que solo permiten el aborto en condiciones excepcionales, como por ejemplo por riesgo de vida de la madre o que el embarazo es producto de una violación. Algunas de ellas son Venezuela, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú y México. En este último, excepto en la capital, que permite este procedimiento dentro del plazo establecido por la ley. Otros países como Cuba y Uruguay y el Estado de Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación según el plazo establecido por sus leyes. Por otro lado, países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití prohíben sin ningún tipo de excepción la interrupción voluntaria del embarazo. Vuelvo contigo, Victoria. Me ha llamado la atención algo que estabas diciendo hace unos momentitos cuando estabas interviniendo en este debate. Hablabas del derecho del hombre. ¿Dónde quedan los derechos del hombre a ser padre? Pregunto yo, en muchos de esos casos donde la mujer quiere abortar, no es precisamente porque, no sé cuál fue tu caso, pero yo tengo amigas en el caso de que fue una noche loca y me quedé, pero no es la persona con la que yo quiero estar. Hay veces que el padre no se quiere hacer cargo y para la madre sola pues tampoco lo quiere. ¿Cómo así el derecho del padre? No lo entendí muy bien. El derecho del padre, porque por ejemplo en Uruguay hay 4.000 demandas de hombres que están pidiendo para que sus hijos nazcan. Incluso muchos de los países se presentaron demandas de inconstitucionalidad de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, y sobre todo en México, donde al final la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminó diciendo que como la Constitución misma del Estado mexicano no contemplaba el derecho a la vida, la ley, digamos, de interrupción voluntaria del embarazo no era inconstitucional, pero se da en muchísimos casos donde los papás interponen demandas. Incluso en este momento hay en Argentina hombres que están interponiendo demandas respecto a lo que después fue del rechazo de esta ley en el Senado. De hecho, me han llegado varias consultas: qué hago, cómo me manejo, a dónde voy, dónde denuncio, porque esto es real. El papá, el hombre, que es el que participa de la concepción de su hijo, tiene todo el derecho a que su hijo nazca. Digo, el hijo no es pura y exclusivamente derecho de la mujer o como si fuese una cosa o una propiedad. Es un ser humano que están haciendo, que se está desarrollando y que van a ser y que va a ser parte de un ciudadano de la República Argentina. La única diferencia que hay entre el espermatozoide y el óvulo fecundado, como todo el mundo le dice, feto o como el embrión, como le quieran llamar, y cada uno de nosotros, es el tiempo. Por eso, en cada país de América Latina están pidiendo, por favor, que nosotros demos batalla, porque también lo quieren revertir en el resto de los países. Esta discusión, este debate, después de 10 años, se está dando en España, se está dando en Estados Unidos, donde el senador de Oklahoma hace 2 años armó toda una especie de investigación respecto de una organización delictiva que está acusada de tráfico de órganos y que es una de las principales financistas de estas campañas en cada uno de los estados latinoamericanos. Fabián. No, pues me parece absolutamente surrealista que las conquistas de derecho
y las conquistas democráticas que ya se han logrado en numerosos países del mundo vayan a reversarse. Claro, por supuesto entiendo que eso sería una estrategia de una ultraderecha recalcitrante que disfraza sus concepciones religiosas y teocráticas en derecho canónico y en derecho civil, pero la realidad es otra y creo que se está avanzando en nuestras sociedades. Creo que en Argentina ya no es un tabú y las millones de niñas y de mujeres jóvenes que salieron a la calle porque evidentemente reclaman ese derecho a la vida, a elegir sus vidas, a saber si pueden o no tener un hijo, tendrán todo el derecho y tendrán que tener algún día la protección del Estado, de la misma manera que esto debe ser acompañado por múltiples campañas anticonceptivas. Pienso que ahí el liberalismo de Mauricio Macri es muy importante. Tiene que haber muchas campañas anticonceptivas y sacudir de una buena vez por todas esas telarañas judeocristianas y sobre todo católicas que le impiden gozar y tener deseo a hombres y mujeres. Y evidentemente a partir de la anticoncepción se evitarán muchos embarazos no deseados, pero también las familias van a ser cada vez más plurales. Cada vez vamos a tener hombres que se casan con hombres y mujeres con mujeres y que tienen todo el derecho a adoptar. Y la mentalidad conservadora y recalcitrante de algunos que se disfrazan esa mentalidad tipo Opus Dei de interés general, pues quedará reducida simplemente a una concepción, entre otras, que el Estado debe proteger, pero no debe primar por encima de las libertades públicas. Usted está contra las libertades públicas, usted está contra el pluralismo, usted está contra la vida, porque la vida es hacer historia, la vida es vida digna, la vida no es solamente traer a un niño en condiciones infrahumanas, la vida no es un debate de lucubración de que evidentemente a las 3 o a las 4 semanas ya tienen alma. Por favor, el alma es la historia, el alma es que podamos vivir bien en este planeta terrible que estamos dañando. Nadie quiere abortar, todos trabajamos por el derecho a la vida, pero la vida digna, no la vida indigna, conservadora que usted milita y predica. Bueno, pues así está el debate aquí con nuestros invitados, pero a ustedes en sus casas. ¿Qué le garantiza a usted? Espérame, Victoria, estaba diciendo que así de candente está el debate, pero quería leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a quienes les hemos preguntado si creen que debe despenalizarse el aborto en Argentina. Lo pueden hacer bajo el hashtag #FumAborto. Diego dice, la Iglesia se opone rotundamente a esta práctica, todos somos hijos de Dios y ante la ley esto debe protegerse. Lorena dice, el aborto debe ser legal en casos de violación, malformaciones o en caso que afecte la vida de la madre, más no por no querer al niño. Y Gloria dice, el aborto debe ser una decisión en un caso extremo para controlar los embarazos no deseados. Se puede crear una campaña sobre sexualidad para el uso de anticonceptivos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Zuma la Noticia. Hoy estamos debatiendo ese rechazo del Senado de Argentina ayer a la legalización del aborto. Y los senadores defendieron sus posturas frente a esta legalización o no. Vamos a ver algunos de los momentos más intensos durante el debate en el legislativo argentino. Esta ley lo único que hace es defender el derecho a elegir. Si no hay ley, vamos a contribuir a la clandestinidad, al negocio de algunas clínicas, de algunos médicos, a la venta insegura y carísima del misoprostol. También esto lo sabemos todas y todos. La ley habilita un derecho, que es la práctica segura. Y este debate moviliza tanto porque estamos hablando de la vida, de su inicio, de su valor, de los derechos que la vida trae consigo. Y frente a ese debate tenemos dos alternativas. Podemos construir debatiendo o destruir discutiendo. Cualquiera de las alternativas de acción que surjan luego de esta votación no va a conformar a todos y va a originar algún tipo de pérdida en aquellos que están evaluando y siguiendo de cerca, que nosotros tratando de dar esta respuesta. En su artículo 3 de la media sanción dice, no es delito el aborto. Hasta la semana 14, inclusive, la mujer o persona gestante que el médico que le realizare con su consentimiento no será punible.
Bueno, esas eran algunas de las opiniones de los senadores y el por qué su voto era a favor o en contra. Mario, quería preguntarte, más allá de que finalmente ayer eso no pasó en el Senado, ¿es un paso hacia adelante? ¿Un tema tabú o que hasta hace tan poco era tabú, ponerlo sobre la mesa de esta manera y que siga generando debate en los próximos meses, por lo menos es un avance? Sí, claramente. Esto es una conquista de la sociedad argentina extraordinaria, que yo diría que cambió en 10 meses lo que no había cambiado en muchísimos años. Aquí se abrió un debate, se hablaron temas que efectivamente eran temas prohibidos, que estaban en una suerte de caja negra, sobre los cuales efectivamente, más allá de lo que se diga, la Iglesia Católica los había puesto allí como tabúes, como pecados, ¿verdad? Es decir, que tener sexo y gozar del sexo es pecaminoso. Hay una vieja historia en la Argentina, de la cual se hizo una película, Camila, y que murieron fusilados justamente porque un cura se enamoró de una chica joven y los dos fueron fusilados. Esto es a lo que nos quieren llevar algunas mentes retrógradas, algunos que siguen pensando en la Inquisición. Las mujeres son dueñas de su cuerpo, esto ha quedado totalmente de manifiesto. Ellas hacen lo que quieren con su cuerpo, su derecho termina lógicamente en el derecho de los demás. Pero en la Argentina, el aborto frente a una violación tampoco está penalizado. Justamente lo que estoy diciendo es aclarando. Claro, no es punible. Es un delito, pero no es punible. No es punible, no está penalizado. Es un delito. El delito es una acción típica. No, una cosa es un delito y otra cosa es que sea punible o no punible. El delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Déjame hablar, Victoria. No punible o punible. Que me queda muy poquito tiempo. Está mal informando. Me queda muy poquito tiempo, entonces yo lo que sí quería saber era ceñirme ya... Digo esto. Mario, brevemente, yo lo que sí quería saber era eso, si tú sientes que sí es un avance, el que el tema esté... Sí. Es un avance extraordinario y que lo sigamos debatiendo va a ser extraordinario, por eso digo que esto es un proceso ya irreversible. El obstáculo de la Cámara de Senadores fue un obstáculo transitorio, pero nadie tenga dudas que en los próximos 2 años esto va a tener resolución positiva por parte del Congreso Nacional. Victoria, también brevemente, ya es la última pregunta, yo quiero saber si tú crees que es bueno que se dé este tipo de debates en la sociedad. Yo creo que la vida no se pone en debate. Creo que la vida se protege y que el derecho a la vida en la Argentina estaba garantizado hasta que vino una moda, una organización delictiva que se encarga de abrir este tipo de debates en cada uno de los países con muchísimo dinero, con financiación en ONGs, incluso a justamente la Asociación Argentina de Actores también, donde se prestó a este tipo de situación y donde puso en riesgo no solamente la situación jurídica y de muchas de las personas que no saben realmente qué era lo que era el aborto o si era un delito o no era delito. Creo que es una involución para la mujer en el caso de que esto se dé y que la interrupción voluntaria del embarazo se legalice en la Argentina, porque como todo delito, en vez de legalizarlo, hay que prevenirlo, combatirlo y perseguirlo. Por eso nosotros ya empezamos con las denuncias a las clínicas supuestamente clandestinas, que seguramente de todas las que, por supuesto, todos hablan de las clínicas, pero nadie hace la denuncia ni se encarga. Victoria, es que se me acaba el tiempo y quería terminar con Fabián para hacerle la misma pregunta. Fabián, ¿sientes que es un paso adelante, que este tipo de temas se deben debatir? Cortito porque me tengo que ir. Es un avance fundamental que se traten los temas tabúes, que se hable de lo que no se hable y de lo que no se hablaba y que las sociedades sigan avanzando. Bienvenidas las opiniones de Victoria, de Mario, de tantos otros, pero el Estado debe protegernos a todas y a todos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Antes de comerciales ya estábamos diciendo nos quedaban apenas unos segunditos, así que solo agradecer a Victoria Santos, abogada especializada en Derecho Penal, el habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. A Mario Machitelli, dirigente del Partido Socialista Auténtico, gracias también por haber estado con nosotros. Y Fabián Sanabria, doctor en Sociología. Hasta aquí Zoom a la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión con más temas de debate. Buenas noches.